sonido que moldea la cumbia Estás escuchando la primera iglesia online a nivel Ecuador, ICF FC MES Radio. Transformación Total llegó a Radio Cristiana de Familias ICFFC MES Radio TV. Y llegó para quedarse. Sintonízanos lunes y viernes de 10 a 11 de la noche. Totalmente en vivo. Y nuestro reprise a las 10 de la mañana. 60 minutos con nosotros. No te lo puedes perder. Transformación Total. Un nuevo concepto de programa radial. Búscanos en Instagram como Transformación Total. Además, visita nuestra fanpage en Facebook como Iglesia Cristiana de Familias ICFFC MES, y también forma parte de nuestra comunidad en nuestra página web oficial icffcmes.simdiff.com. Esta es la canción que solicitaste. Jesus. Charlie Goodman presenta Cosecha de Barrio, segunda edición. Los caballos de Troya. Dale. Satanás se asusta porque en este tema copa le dieron el break. Vamos para los barrios a predicar, vamos a hacer la ley. Somos la segunda parte, Cosecha de Barrio. Venimos a expresar lo que callan los noticiarios. Yo conozco un descarriado que ya cambió de estilo. No mueve montaña, ahora estamos viendo kilos. Con mi letra, vine a la corriente como una medusa. La calle está mi pana como una ensalada rusa. Los papiados, los esqueletos, al lado con el paracleto. Siempre vivo chilling happy, no como torniqueto. No diga no, dime que oui, dime que sí. Que a través de la bocina Cristo tú lo vas a sentir. Soy el rapero que salió del guero cero bajo cero, haciendo sacrificio pero ahora logro lo que quiero. En otra dimensión nato rompiendo los esquemas, violando el sistema del pecado en este tema. Porque si yo sé que el diablo me tiene de más, ayuno y oración 100% mi dilema. La unción es el abono que hace que mi fe crezca, y su luz la energía que hace que yo permanezca. Que el diablo es un ranchero, yo sé que a mí me acecha, pero se llevó la sorpresa en el tema de la cosecha. Así que acecha el Radio Cristiana de Familias empieza una transmisión totalmente en vivo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Esperen un ratito que no me veo. Tampoco me veo. Buenas tardes, pastor. Ahora sí Le me veo medio borroso. Ahora sí. Ahora sí me veo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por conectarse una tarde más, una noche más, en estos estudios bíblicos. El Señor está permitiendo poder aprender un poquito más de la palabra. Pablito, gracias por conectarte. Sé que para ti es nuevo esto de los estudios bíblicos, pero sé que el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida y en la de los tuyos. Amén. Vamos a empezar orando, ¿ya? Amén, gracias. ¿Puedes estar orando, por favor? Pablito, ¿puedes orar? Padre bendito, Señor Jesús, te damos gracias por este día, por esta tarde, Señor. Gracias por todos los hermanos que podemos congregarnos en este momento a conocer más de ti, a estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento y que pongas mucha sabiduría e inteligencia en el pastor Juan Jarrín para que nos pueda dirigir, Señor, y poder entender lo que nos quieres decir y seguir avanzando en este propósito que es de servirte, Padre bendito amado. Bendecimos la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí, de nuestros familiares, nuestra provisión, Padre bendito, nuestro trabajo. Te damos las gracias. Santo seas, Padre Jesús, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bendecimos a cada persona que está conectándose ya a través de nuestras redes sociales, también a través del Facebook y a través de la radio, que para nosotros es un gozo poder llevar siempre la verdadera palabra a los demás. Nos habíamos quedado en Primera de Corintios, capítulo
12. 11. 11 versículos del 23, ¿no es cierto? Porque nos habíamos quedado hasta el 22. No he anotado yo. Yo tengo solo hasta el 16, pastor. Ya, entonces nos toca los abusos de la cena del Señor. Sí, Exacto. del 17 al 22. ¿Sí? Entonces vamos a leer, por favor. ¿Cómo estás, Carlos Espinal? Muy buenas tardes. A ver, vamos a leer, así es que 3 versículos, por favor, mi querida Alicia. Institución de la Cena del Señor, ¿no? Abusos de la cena del Señor, del 17, sí. Desde el versículo 17. Ya, pastor, gracias. Pero al anunciaros de esto que sigue, no es alabar, porque no es congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunéis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya decisiones para que sí se hagan manifiestos de entre vosotros los que son aprobados. ¿Hasta cuándo? ¿Sigo? No, hasta ahí. Por favor, mi hermana Silvana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Si puede leer de 1 Corintios 11, del 20 al 22, por favor. Gracias. Yo no. No la veo. Aquí estoy, ¿me ven? Ah, ya, ¿Me ahora ven? sí la veo, es que no la veía, digo. Está con un bonito fondo, ¿ah? Se le ve muy bonita ahí. Muy bonita. El coche de mi casa. Sí, se le ve De muy mi- bonita. Le Estoy luce acá el en color de fondo atrás, le luce y se le hace ver así muy bonita. Sí, sí, sí. el porche, aquí está el porche y este es ya la ventana de la casa. Qué bonito, qué bonito. No, que está Ya, haciendo ya, fresco. Pablito se enojó porque dije que el fondo de atrás está bonito, que ya prendió la cámara, Pablín, ya. Sí, también estás bien, también estás bien. Dele, por favor, mi hermana Silvana. Capítulo, perdón, versículo 20. Del 20 al 22, de 1 Corintios 11. Amén. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelantará a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tenéis cosas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Amén. Amén, amén. Entonces aquí vamos a entender algo que el Señor ha puesto desde antes para poder analizar nuestra vida, porque aquí vamos a analizar nuestra vida. Para las personas que estuvieron ayer, hablábamos del testimonio de vida, ¿no es cierto? Bendiciones, pastor, ya tranquilo. ¿Cómo estás, Melinger? Hablábamos ayer de mi testimonio de vida y cómo está mi testimonio de vida, qué parte de hijo soy. Entonces aquí viene la parte importante y en el No la 17 dice, escucho, pastor. ahí sí me escucha. Dígame que sí me escucha. ¿Sí? ¿No? Ahí. Sí, Ahí sí me pastor. escuchan, Sí, fuerte y escucho. claro. Chévere. Entonces, vamos a entender la parte, yo me escucho de más en cambio. Ahora sí. Vamos a entender la parte donde que dice el versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no te congregas para lo mejor, sino para lo peor. Y me voy a poner el por qué nos está diciendo Pablo aquí de que por qué te reúnes para algo peor y no para las bendiciones de Dios. Y me voy más arriba, me voy al versículo 13. Dice, juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza y ya habíamos hablado del por qué se cubrían la cabeza.
Y bajo al 14, la naturaleza misma te enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque es lugar de velo y eso le puso el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Entonces, cuando ya entendemos de que el Señor hace perfecto al hombre y a la mujer, y lo hace perfecto con cabello largo, con cabello corto, porque no es la largura del cabello, sino el entender de que Jesucristo es el quien nos lleva a nosotros para bendición, entonces llegamos a entender el que nosotros no tenemos una costumbre, sino tenemos un hábito. Hasta ahí vamos bien. Tenemos un hábito. ¿Cuál es la diferencia entre costumbre y hábito? Ya les dije, la costumbre llegas a cansarte. El hábito nace. El hábito es como cuando tú tienes las ganas de hacerlo, de motivarte y estás ahí pendiente, llueve, trueno, relampaguee, ahí estás. Y yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo comenzaba a jugar baloncesto a mi edad muy pequeña, el entrenador mío me decía, tú tienes que hacer hábito de esto, tienes que vivirlo. Llueve, trueno, relampaguee, tú tienes que entrenar baloncesto. Y en verdad, en Quito ustedes saben que allá no llueve, allá acá el diluvio completo. Entonces, yo lloviendo en granizo, yo tenía que entrenar. Y el entrenador estaba ahí y me decía, así tienes que ser. Hacía unos ventarrones, ahí tenía que estar entrenando. Hacía unos soles, ahí estaba entrenando. Había feriado, yo estaba entrenando. Teníamos vacaciones, yo seguía que estar entrenando. Así llueve, trueno, relampaguee. Tú tienes que formarte un hábito. Lo mismo te dice Cristo aquí. Cristo te dice, cuando ya me conoces a mí, tú comienzas a formar un hábito santo. ¿Y cuál es el hábito santo? En tener a Dios en tu vida siempre, siempre. Cada segundo, cada minuto, cada instante de tu vida es tener a Cristo. Me van a decir, no, pastor, yo sí lo tengo. Entonces, vámonos al abuso de lo que dice la cena. ¿Por qué hay un abuso? ¿Por qué la gente habla aquí de abuso? Si nosotros supuestamente estamos andando bien. Y dice, hay muchas personas que comparten esto, pero no la viven. Hay muchas personas que hacen la cena del Señor, pero no la sienten. Simplemente le hacen como una costumbre religiosa, mas no indicando el por qué lo estoy haciendo. Sí, y se acuerdan que yo les decía que a veces nosotros tenemos a bien hacerlos compartir de la iglesia y todo. Usted sabe que en un compartir de una iglesia están 100 personas, pero ya me les da una vigilia, están 5. ¿Sí? O sea, quiero que me entiendan, no lo malinterpreten eso, sino quiero que lo entiendan. O sea, que cuando estamos en un compartir, en esto y en este otro, y hay comida, la gente va. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. O sea, y Pablo nos está diciendo aquí, no lo malinterpreten. Esto no es una comida momentánea. Esto es una comida para siempre. Por eso nos dice, pero si anunciaros esto que sigo, no te alabo porque no te congregas para lo mejor, sino para lo peor, para lo momentáneo, para que te llenes de ese momento y nada más. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Vamos a que recién estoy en el versículo 17, quiero bajarme al 18. Y en el 18 dice, pues en primer lugar, cuando te reúnes como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Sí? Sí hay esas personas que montan división, ¿no? Dentro de la iglesia, que no, que mira, que cómo va a ser posible que el pastor haga esto, y mira el hermano fulanito y sultanito, ay, y te contara el otro día le vi, y comienzan en el cuento, y no se llega a lo que estamos planificados para hacer.
¿Sí? Por eso es que el Señor ha permitido que nos reunamos onlinemente para cortar todo. Todo ese tipo de cuento, chisme y enredo, porque cuando vamos salimos directo y como salimos al aire no tenemos tiempo para el cuchicheo, para estar conversando que sí, que mira, que esto, porque vamos a lo que vamos. Y Pablo decía, yo voy a lo que voy y voy a darles el mensaje, voy a darles la palabra, voy a darles la que aprendan de la palabra. Y usted tiene que hacer lo mismo. Usted cuando sale a trabajar, ¿va a trabajar o va a conversar? Va a trabajar, ¿no es cierto? Y va a dar su 200%, su misa extra, porque usted tiene que ser excelente en su trabajo. Que le digan ustedes el mejor empleado del mes, ustedes el mejor empleado del año, ustedes el mejor jefe cuando ya somos jefes, ¿no? Usted es el mejor jefe, gracias jefe, como usted no hay, no, sí hay alguien más que se llama Jesucristo y yo lo imito a él. Y eso es lo que aquí nos dice, cuando ustedes se reúnan, no busquen divisiones. No busquen divisiones, sino mejor busquemos el unirnos. Y yo les decía, o sea, qué hermoso es ver a la gente que conoce del Señor unida. Pero créeme que aquí en el Ecuador no veo yo gente unida, más que de la misma iglesia. Pero entre otras iglesias que venimos a ser la misma iglesia de Cristo, no hay unión. Y aquí eso es lo que insta Pablo y nos dice, porque entre vosotros hay divisiones y en parte lo creo. O sea que Pablo ya sabía que en Corinto había harta división. Por eso en el versículo 19 dice, porque es preciso entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Y cuáles son los que están aprobados para el Señor? ¿De dónde le cogió usted? ¿De lo vil? ¿De lo menospreciado? ¿De ahí no nos escogió a nosotros para ser aprobados por la muerte de Jesucristo? Entonces no trajo al sabio, no trajo al teólogo, no trajo al... No. Trajo de lo vil, de lo menospreciado para aprobarte, para enseñarte, para educarte, para inculcarte y sobre todo para aprobarte a que tú seas un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Por eso la misma palabra dice, el que esté firme, cuide que no caiga. Cuidado va a caer. ¿Sí? Entonces nosotros que ya conocemos de la verdad, nosotros que ya conocemos de la palabra de Dios, nosotros que ya sabemos tener un testimonio de vida afuera, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos de no caer, cuidarnos de no regresar a lo que éramos atrás. Cuidar a lo que decía Primera de Corintios 6:11, más antes eran ustedes de esto. ¿Y qué éramos nosotros antes? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. O sea, esto éramos antes. Su vida pasada, su vida cómo era antes. ¿Usted sí se ha recordado cómo era antes de conocer a Cristo? Sí, sí, usted se... Ay, Señor, si yo me acordara. Sí, pero dice el Señor que de ahí te escogió. Y dice en el versículo 11 del 1 de Corintios 6, y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Entonces, si nosotros ya fuimos escogidos y aprobados por Dios para manifestar sus promesas, para manifestar su palabra, para manifestar lo que Jesucristo hizo, entonces entre nosotros no puede haber disensiones. No puede haber discordia, no puede haber pelea, no puede haber riña, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿O no? Amén. Y si Cristo vive en mí, yo no tengo por qué estar juzgando a fulanito ni a sultanito, no, es que le estoy exhortando, pastor, no. Porque la exhortación se hace en privado, donde que nadie lo vea. La exhortación viene por medio de la palabra y la exhortación edifica, no resiente.
¿O si ha visto usted personas que salen resentidas de las iglesias? Yo me voy de aquí a esta iglesia porque me trataron mal. Sí, hasta ahí vamos bien. Amén. Más claro que el agua de Quito. Clarito. ¿Sí? Que si digo de Ademanta van a decir, no, aquí es turbia, pastor. Entonces, ya. Entonces, el 19 dice, el 20, cuando pues nos reunimos vosotros, esto no es para comer la cena del Señor. Nosotros nos reunimos para reconocer lo que hizo el Señor, no para comer. ¿Sí? O sea, cuando hacemos nosotros Santa Cena, sabemos que hacemos nosotros comer el pan y el vino, pero no es el comer el hecho que lo hacemos, sino es el hecho de reconocer el por qué lo estamos haciendo. Lo que pasa es que hay muchas personas que al hacer la cena del Señor, solo ese rato se ponen a cuentas con Dios. Y después se olvidaron. Sí, salen de ahí del culto y ya en el garaje, me acuerdo yo en la iglesia que vivía, en el garaje ya se peleaban por el puesto. En la misma iglesia. Porque se sentaban y habían espacios vacíos al lado y uno se quería sentar ahí y le decían, no está ocupado. Oiga, pero si esto no es, ¿qué sala VIP? ¿Qué? Venimos a estar en Cristo. No, no, es que esto ¿por qué tú quieres separar a alguien? Un puesto. Cuando la persona que llega temprano y llega con ganas de aprender de la palabra es la que necesita. Y tú no sabes que por decirle este puesto está ocupado, se puede ir con un resentimiento y no puede aceptar a Cristo. Yo me acuerdo en un tiempo en una iglesia X, un ujier le resintió a una chica que recién había entrado porque no estaba vestida adecuadamente, como ella se imaginó que tenía que ingresar. Cuando conversamos con esta chica, porque fuimos a la verdad de esto y este otro, nos dimos cuenta de que ella era nuevita y que necesitaba simplemente oración. Y ella quería es buscar a alguien que le abrace, que le diga tranquila, todo va a estar bien. Pero a veces nosotros nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Y eso es lo que nos dice aquí, los abusos en la cena del Señor. Y no solo en la cena del Señor, sino los abusos que cometemos nosotros por creernos autoespirituales. Auto, super, mega, hiper, recontra espirituales. Y nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Nosotros somos igual o peor que los demás. Porque el mismo hecho de que estemos viendo nosotros la viga, mejor dicho, la paja del ojo ajeno, es porque no estamos reconociendo la viga que tenemos. ¿Sí? Y eso es lo que nos insta Pablo y nos dice aquí, cuando pues ustedes se reúnan, no es para comer la cena del Señor. No, porque en el 21 dice, porque el comer a cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Sí? No sé si usted ha visto que hay personas que le invitan algo y está esperando solo la comida. Acaba la comida y patitas, ¿para qué tuviste? Para ver. Sí. Y aquí en mi tierra decían la del indio, indio comido, indio. Bueno, me voy. ¿Sí? Aquí como el zancudo, piqui se va. Exactamente. Entonces, eso es lo que el Señor no quiere. No quiere que tú estés pique y pase, no solo que estés alimentándote, sentándote, no, sino lo que el Señor quiere es que tú realmente reconozcas qué hizo Jesucristo por ti, por tu descendencia, por tu familia. No, pastor, es que mira, es que yo estoy y no te preocupes si tu esposa, tu esposo no están, no te preocupes si tu familia todavía no está, pero tú ya estás y aquí mismo dice, y si tú ya estás, ese cuerpo es de bendición. ¿Sí? ¿O no se acuerdan que lo que decía en Primera de Corintios 7, si no me equivoco, que eran los problemas del matrimonio? Que hablábamos de las esposas y los esposos, que unos eran, otros no eran.
¿Y qué les dijo? No se preocupen, porque si ustedes están, ya está también su ayuda idónea, ya está también su familia. Amén. Ah, no, entonces voy a hacer Amén. lo que me da la gana. No, no, porque el Señor aquí mismo lo dice. Unos solo están para cuando tienen hambre y otros se embriagan. ¿Y cuáles son los que se sacian solo con la comida? Los que solo llegaron a comer, a satisfacerse ese rato y ya, es decir, a la carne. Y los que se embriagan simplemente son los que llegaron, probaron, pero no quisieron seguir llevando la unción. Entonces, ¿cómo es la persona borracha? Usted sí la ha visto, ¿no es cierto? Es el borrachito, es el payasito de la película que sí, hasta que se embriagó de más, ¡pum!, quedó dormido. Y al día siguiente ni se acuerda lo que ha hecho. Eso es lo que dice aquí en la palabra. Se embriagan. O sea, no sabes lo que haces. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casa en donde comas y bebas? ¿O menosprecias la iglesia de Dios y avergüenzas a los que no tienen nada? ¿Qué te diré? ¿Os alabaré? Esto no es alabo. Es decir, aquí nos está diciendo, ¿acaso tú no tienes que hacer eso fuera de la iglesia y lo haces? ¿Por qué vienes a la iglesia a querer hacer tus mismas cosas que tú las haces afuera? ¿Acaso no has entendido que tú estás para grandes cosas y que las cosas viejas de tu vida carnal, de tu carne, tienen que quedar afuera? Afuera de tu vida, afuera de la iglesia, afuera de todo lado. Porque ya no eres tú, es Cristo viviendo en ti. O estás haciendo vergüenza a los demás, o estás siendo de vergüenza para los demás. Y sobre todo, estás haciendo de vergüenza, avergonzando a quien no tienes que avergonzarlo, que se llama Jesucristo. Es por eso que nosotros, y hablo todos los que estamos aquí, estamos aprendiendo de la palabra de Dios para no avergonzarle con nuestros actos, con nuestra boca, para no avergonzarle con lo que queremos hacer o decir, porque ya no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios quien nos lleva a una nueva vida. Y esta nueva vida no tiene que ser de abuso. ¿Por qué? Porque hay personas que ya se sienten o tienen algún tipo de liderazgo o algún tipo de reconocimiento en la iglesia y comienzan a utilizar para hacer otras cosas. Y mira lo que pasó con los hijos ayer de Jacob que estábamos hablando, ¿no es cierto? O con los hijos que estábamos hablando el día miércoles con varones, que no fueron de bendición. Por más que nosotros estábamos llevando una vida y el profeta, fue el sábado, y el profeta estaba llevando su vida bien, pero sus hijos estaban llevando una vida completamente diferente, abusando, comiéndose las comidas de los holocaustos y todo. ¿Y qué pasó con ellos? Se murieron. Y aparte de eso, dice que el profeta se viró, se torció la cabeza y murió instantáneamente del asombro de que los hijos no estaban llevando una vida completamente aferrada a Dios. ¿Y nosotros? O sea, este ejemplo que nos pone el Señor como el abuso del Señor, el abuso de la cena, es entender realmente que nosotros no somos quién ni cuál para decirles cómo hacer, sino enseñarles de lo que tú y yo hemos aprendido, que Jesucristo es el Señor de señores, que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, que nos rescató de lo feo que estábamos en el mundo para hoy estar alabándolo, santificándolo y glorificándolo al único que podemos hacer y aceptando y creyendo todo lo que en su palabra lo hizo. Por eso es importante la cena del Señor. Y la iglesia de Corinto, hablo de Corinto, ojo, Corinto, lo que está hablando acá,
Era una iglesia compuesta de tantas personas que tenían un trasfondo judío o un trasfondo de gentiles, personas que no conocían y tenían una cultura diferente, una cultura romana o una cultura griega. Algunos tenían buenos recursos económicos y otros no. Y la cena del Señor era simplemente parte de una celebración de la Pascua judía. ¿Sí? Entonces, era por eso que adaptaron esto simplemente con tal de ser vistos por los demás que hacían algo aparentemente bien. Conste que hablo de la iglesia de Corinto. Cualquier cosa con la realidad, eso ya no me venga conmigo. ¿Sí? Los que tenían menos recursos no podían acceder a los que tenían los mejores recursos. Este es el caso de muchas personas que no podían entrar a las maravillosas cenas que hacía la cultura romana o griega. Por eso el Señor vino a decirles por medio de Pablo cuán mal estaban haciendo. Porque Pablo les dijo que van a ser castigados por el Señor y condenados por el mundo, porque no estaban cumpliendo las cosas que tenían que cumplir. Por eso vino los abusos, y los abusos que no había unidad como un cuerpo de Cristo. Y el resultado de sus reuniones, en vez de hacer bien, hacían un daño. Por eso dice en la palabra, pero al anunciar es esto que siga, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. O sea, es importante que como iglesia entendamos que cuando hay una corrección o cuando hay que corregir a alguien, hay que hacerlo con la verdad de Dios. ¿Sí? A solas, no en público, no exponiéndolo, porque no necesitan saber. Lo que pasa es que como tenemos envidia de las personas, queremos exponerlos en público para satisfacer nuestros deseos. Y segundo, si no hacemos eso, hacemos división. Hacemos los famosos grupitos de entresala de iglesia. No, que mira, que el pastor, ¿cómo va a ser posible? Haya dicho esto y este otro, y yo creo y piensa. Pues en primer lugar, cuando te reúnas como iglesia, que lo dice aquí, oigo que entre vosotros hay divisiones. Por eso es importante nosotros saber dónde estamos posicionados y hacia dónde vamos. ¿Cuál es la meta? La meta es Cristo. ¿Qué tenemos que hacer para servirle a Cristo? Entregar nuestro cuerpo como a Él y a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Tanto en el trabajo, en casa, esposo, esposa, hijos. Todos tienen que estar con el favor de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre nosotros y los del mundo? Que nosotros sí sabemos coger las correcciones a tiempo. Porque a los de afuera no les gusta que les corrija. Se enojan, te hacen berrinche y se van. Pero los verdaderos hijos de Dios cogen la palabra. Y aunque nos corrijan y nos jalen las orejas, decimos, Señor, esto es porque quieres que yo te siga agradando a ti. No es por mala gente, sino es porque quieres que yo viva una vida decente, una vida conforme al corazón de Dios. ¿Quién se me fue? La hermana Silvano. Entonces, entendamos eso. Entendamos en dónde estamos posicionados. Y ahora que ya conoces la palabra, ¿para qué vino entonces la cena del Señor? ¿Para qué tú lo haces, la cena del Señor? Para reconocer lo que Jesucristo hizo toda su vida, desde que antes de que naciese hasta los 33 años cuando murió y después de que murió cuando resucitó. Todo eso reconocemos en la cena y nos está enseñando a que caminemos
confiadamente en Él, sirviéndole a Él y siguiéndole completamente a Él. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Está claro. Bueno, yo tengo una pregunta. Cuando hablamos con la persona, la sacamos aparte. Ujú. Y si no entiende, ¿qué tenemos que hacer? Orar, Sí, a más de orar, amarlo. estamos, sí, lo amamos mucho. No tenemos que hacer nada más. Mira que en la palabra de Dios dice en Mateo 28, que es lo que nos mandó a hacer. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú hablas con esta persona, por lo malo o las actitudes o las acciones que está haciendo, hay dos cosas que te puede pasar. Una, que la tome a bien y diga, está bien, la voy a cambiar. Y la otra, que se resienta, porque le estás topando los pelos y cómo va a ser posible tú que me has visto. Y bueno, entonces, cuando tú entregas esta carga al Señor y tú ya regaste la semilla del amor y entregaste la semilla de lo que Cristo hace, porque tú le dijiste, mira, yo creo que en el Señor estamos haciendo esto y este otro, y lo corriges y le tratas de llevar por el buen camino. ¿Quién es el que riega esa semilla? El Señor. Señor, ¿Y quién da fruto? El el Señor. Señor. Entonces, Gracias, ¿contestada o no contestada? ¿Qué es lo que tienes que gracias, pastor. Sí, hacer? Ya conforme. hablaste, ya dijiste, empieza a orar. Y que tu oración no sea, Señor, cámbiale, que en tu tiempo, que no, no, no. Que tu No, no. oración sea, Señor, que se cumpla tu voluntad, Ujú. porque la semilla ya está regada. Si hay una diferencia, ¿no? De oración en la una y en la otra. Porque la primera oración es con enojo, este es con amor. Gracias, ¿Alguien pastor. más? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿No? Claro. Pablito, claro. Chévere. Inés, claro. Imagino que sí. Chévere. Carlos Espinal, claro. Eduardo, claro. Por acá estamos claros. Listo. Entonces, bajémonos un poquito más. Digo un poquito porque sí vamos a avanzar. Un poquito más. Por favor, Pablito, si me puedes leer el versículo 23 y 24 del 1 Corintios 11. Yo recibí del Señor lo mismo que nos transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Entonces ya entramos prácticamente en lo que sabemos que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, ¿no es cierto? Entonces dice, porque yo recibí del Señor lo que también les voy a enseñar. Y eso es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo en su última cena, ¿no es cierto? Dice, porque la noche que fue entregado, el Señor Jesucristo tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, toman y coman, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, ¿en qué? En memoria de mí. O sea, hay que entender el porqué del pan, el por qué tienes que hacer memoria y el por qué partió. ¿Sí? Jesús coge el pan y lo parte, lo desmenuza para que tú entiendas cada parte en lo que fue él lastimado y herido. Por eso dice, para que sepan que mi cuerpo fue partido. ¿Cuántas veces lo latigaron, lo insultaron, se cayó, botó un montón de sangre, le clavaron una espada a un costado y hasta que ya botó agua, sangre? Y dijo, o sea, que no tenía sangre. Y toda esa sangre que él derramó, y todo lo que él caminó, y todos los y todo eso que él pasó, fue simplemente para decir, yo te amo, hijo. Ven, yo me entrego por ti.
Sí, por eso dice, hagan memoria de mí. Y quería ponerles el video de la muerte, de la pasión de Cristo, pero dije, no, es muy fuerte y me va a quedar con las ganas de ponerles, pero sí les voy a poner el viernes. Porque o sea, es entender lo que es el pan. Y si nos vamos al versículo 25 y 26, mi querida Alicia, por favor, si nos ayudas leyendo. 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, es nuestro pacto de mi sangre. Haced todo esto todas las veces que habéis en mi memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor será anunciada que Él venga, hasta que Él venga. Amén. Amén. ¿Qué Entonces, lo hiciste? No, el 20, no, hasta el 26 nomás, no se me vaya más eso. ya. Está ahí. Entonces, entender el pan, entender el vino, que son los símbolos del cuerpo y la sangre que Él derramó. Entonces, entender eso, vamos a encontrar de que el Señor dijo en Hebreos 10:5, y me voy a Hebreos 10:5 para poder entender, y mi Biblia digital se me ha perdido. Hebreos 10:5, quien lo tenga, por favor, me ayuda con la lectura. Hebreos 10:5. Más abajo, Amén. por favor. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Me preparaste este cuerpo. Y le di una vez del 6. Ya. Holocausto y expiaciones por el pecado que te agradaron. Así es. Por el cual no te agradaron. No es que te agradaron. Perdón, no te agradaron. No te preocupes, tranquila, Licita. Por lo cual, cuando Jesucristo entró al mundo, hizo sacrificio y ofrenda, y le preparaste el cuerpo de él. ¿Para qué? Para hacer holocausto y expiaciones por el pecado que no le agrada. ¿Sí? Ahí ya como que entendimos mejor, ¿no es cierto? Sí. Porque si no me saben decir, ¿y el versículo qué quiso decir? Entonces ya ahí como que lo entendemos mejor. Entonces Jesús nos enseña que Él vino a este mundo para que su cuerpo sea transformado y vendido como holocausto. Estamos claros hasta ahí, ¿no es cierto? Sí. Romanos 8:3. Se hizo el romano. ¿Ya? ¿Lo tienen? No, lo tengo yo, ¿ya? Voy a leerles Ya lo desde el tengo. 1. Bueno. Ya. 8:1, ¿ya? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta ahí, perfecto. Pero yo les dije 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sí? O sea que Jesucristo sabía que era un mandato de Dios, porque Dios le envió a que su carne lleve el pecado del mundo, y lo condenó a ese pecado en la carne, en la crucifixión. Hasta ahí vamos entendiendo, ¿no es cierto? Y lo mejor, que Él se entregó voluntariamente. Nadie es que puede decir, no, es que yo fui, no. Filipenses 2, por favor. Filipenses 2,
versículos 7 y 8. Filipenses 2. Versículos 7 y 8. Léele desde el 6. para el encuentro. Lo leo yo entonces, ¿ya? Ya, gracias, Ok, pastor. Filipenses 2 del 6 en adelante. Dice, el cual, me voy a leer desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí sí, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hechos semejantes a los hombres. Y me bajo más, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Fue voluntario. Fue porque el Señor le dio un mandato y fue porque Él vino a rescatar al pueblo de Dios. Y aquí hay mucha contradicción, porque hay muchas personas que dicen ahora, no, pues ¿y dónde está tu Dios? Y mira que hay muchas muertes, y mira que esto, y no se cambia, y no se cura, y no se come, y dónde está tu Dios, porque hay tantas guerras, porque tanta matanza, porque esto, porque dónde está tu Dios que no quita la vacuna, que, o sea, bueno, y hay un montón de gente que siempre está critica y juzga y esto y este otro. Pero si tú le dices a esa persona, oye, ¿sabes que la cura eres tú o la cura es tu hijo que tiene que morir por tu sangre de tu hijo? ¿Va a sanar al mundo entero? ¿Qué te va a decir esa persona? ¿Qué vas a decirle tú mismo? Tú mismo, ¿qué le vas a decir? Si te dicen, ¿sabes qué? Pablo o Alicia sabe que necesitamos que tú te mueras para salvar al mundo. Tal vez que tú dices sí, pero si te dicen, ¿sabes qué? Es tu hijo o es tú o alguien que tú quieres demasiado. Sabes que tenemos que matarlo para que esa sangre sea la limpieza de los demás. Tú vas a decir, hazme todo lo que quieras a mí, pero a él o a ella no la topes. En cambio, aquí estamos entendiendo de que Jesucristo hizo él por todos nosotros, por cada uno de nosotros. Ahora entendemos el por qué viene el abuso de la cena del Señor, o sea, lo que habíamos leído antes, que reconozcamos del por qué Jesucristo tuvo que morir en nosotros y no hacer la Santa Cena por hacerlo, solo porque tiene hambre o porque quiere embriagarse o porque quiere reconocer, nada más. No, es de entender y saborear lo que es la cena del Señor. Lo que Jesucristo hizo, lo que tú no puedes hacerlo o no podrías hacerlo. O sea, es un costo demasiado impagable lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Y aún así, nosotros humanamente hemos despreciado. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos alejado del Señor y hemos regresado? Y nos hemos alejado y hemos regresado. ¿Sí? Yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos. ¿Sí? Que nos alejamos hasta que entendí. ¿Sí? Entendí y por eso el Señor hizo lo que hizo con este siervo y ahora lo que yo entendí y lo que también entendió Pablo que nos está dando en Corintios, estamos demostrando a los demás. Entonces, usted como ya entiende, ¿va a alejarse del Señor? Yo creo que no. Yo creo que ya no. Ya no. Porque sería engañarse usted mismo y engañar a Dios. Y más que a Dios, engañar al legado que está usted dejando alrededor. Amén. ¿Sí? Estamos claritos por ahí, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es aprender de la verdad que está en la palabra de Dios. Porque si no aprendemos la verdad
que está en la palabra de Dios, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir yo de Jesucristo si no entiendo la verdad? Es como cuando a usted le mandan por primera vez al jardín de infantes. Usted cuando va al jardín de infantes, ¿sí ha visto eso, no? De los niños cuando van por primera vez al jardín de infantes. Y es un relajo, yo no me quiero quedar. Y ¡guau! Y llora después del niño. Y ya cuando entra el niño, llora la mamá, que no, que mi hijo, que déjame, que me va. ¿Sí? Y así es una semana entera, que llora el uno, llora el otro, llora el papá, llora la mamá, llora el tío, llora la tía, el abuelito, la vecina, todo mundo llora por el niño que va al jardín. Pero si no fuese al jardín, ¿cómo aprendiese lo que estaba aprendiendo? Hablo en el tema cuando podían ir presencialmente. Bueno, y ahora ya el otro mes aquí en el Ecuador ya van a volver a presencialmente y en Quito ya están. Entonces, entender ese proceso es lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo. Así llores, chises, zapatees, te pares de pestañas, te pares de cabeza, te pares de los pelos de punta, el Señor ya te escogió, te aprobó, te santificó, te justificó y hoy te está enseñando para que no te apartes de Él. Amén. Por eso yo les decía que yo el viernes tuve un jalón de orejas y no solo yo, sino todos los pastores. Y yo les dije, no les voy a decir hasta el día lunes, porque yo quería que aprendan esto primero. Porque el que nos digan a nosotros, ¿dónde están las 99? Y solo te quedaste con la una. Y yo le dije, yo no. Un pastor se levantó, no, pues, pero si yo tengo la iglesia y tengo tantos miembros. Sí, pero es del 1%. ¿Dónde está el 99? Y yo, ¡oh! ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos insta esto? A que nosotros tenemos que empezar a hablar la verdad a las personas que están a nuestro alrededor, a invitarlos, a llamarlos, a traerlos, a decirles, mira, esto necesitas tanto tú como yo. Yo porque ya lo sé y tú porque necesitas aprender. Porque cuando yo te enseñe, esto va a ser un boom que va a estallar y va a multiplicar la verdad en tu vida, en tu familia, perdón, en tu familia, en tus hijos y en los que vendrán. Y a veces nosotros no entendemos. ¿Sí? Es por eso que yo ya, cuando a mí me dijeron eso, dije, Señor, ahora yo sé, porque estábamos dando clases a España, clases a Venezuela, clases a Colombia, clases a Quito, a Riobamba, porque esta iglesia se tiene que multiplicar. Y no es la cantidad, ojo, no es la cantidad. Es la calidad de la palabra que tú vas a entregar. Es la palabra sana con la que vas a hablar. Porque aquí nadie viene a juzgarlos, sino a amarlos. Nadie viene a criticarlos, sino a hacerlos vivir la palabra de Dios. Ahora entiende por qué Pablito le estaba llamando el día viernes. ¿Sí? Y me voy a hacer más infidente. Digo más infidente porque confidente no somos. Ustedes recuerdan a Lisita y Silvana cuando yo les decía, vamos a comenzar 3, pero al final no Amén. sabremos con cuántos terminaremos. Amén. Amén, así es, pastor. Lo dijo el año pasado, cuando comenzamos las clases de Romano, y a veces yo me podía conectar, a veces no, igual la hermana Alicia, a veces usted estaba conmigo, pero ya ve. Se trabó el internet. El internet. Se embragó el internet. No, Entonces, que le decía que decía que en ese tiempo ustedes a veces nos conectábamos, yo me conectaba con usted solo o la hermana Alicia, pero Dios ha ido añadiendo y hoy día, no solamente por el estos mensajes y estas clases, también la gente
gente que lo ve por YouTube, lo ve por la Facebook, lo escucha por la radio. Viendo. Amén. Así es. Así es. O sea, hay que entender las cosas que el Señor pone como herramientas para llevar el mensaje. Y el mensaje. Hola, ¿cómo estás? Así es. Ahí, ahí. Como que llega y no llega, como que llega y no llega. Es que estoy esperando que hable la hermana Silvana. A mí sí me escuchan, ¿no es cierto? Sí, Yo no pero sabía. se le va. Está A mí bien. no se me va, lo que pasa es que me quedo casado por la hermana Silvana. No, Pero bueno, o sea, entender esta parte, el proceso que el Señor está haciendo, tanto conmigo, hablo conmigo personalmente, como la iglesia y las personas que se añadirán de diferentes iglesias, porque nosotros no estamos aquí para agrandar la iglesia cristiana de familias. Ojo, nosotros estamos aquí para agrandar la iglesia de Cristo, Cristo. ¿sí? Porque si a este pastor le ha puesto la sabiduría y el entendimiento para hablar de la palabra, pues qué mejor que vengan pastores que pastoreen las iglesias que tengan y que aumenten y multipliquen más almas para Cristo. Si ya hay líderes de otras iglesias, vengan y aprendan los líderes de otras iglesias para que en sus iglesias multipliquen más almas para Cristo. Y si ya vienen de esta iglesia cristiana de familias, multipliquen células o mini iglesias en donde estén y donde se encuentren. Venezuela, en Quito, ya. O sea, ¿sí me entiende? Porque nosotros no nos vamos a quedar con la palabra para nosotros, sino para los demás. Ayer terminando el culto, yo le dije a la hermana Alicia, me llamó una persona de España y me dijo, ñaño, necesito esto, 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 esto. Yo dije, wow, wow, porque el Señor hace maravillas. Cuando estoy en los programas en vivo, es de Guatemala, es de Costa Rica, es de Colombia, o sea, y digo, Señor, gracias, gracias, porque no es para mí, es para esa gente que necesita como lo necesito yo, porque yo te necesito en mi vida. Ahora entiende por qué el Señor dice que no abuses de la cena del Señor, sino comienza a instruirte en la verdad para que lleves en memoria de Jesucristo todos los días de tu vida. Amén. Amén. Sí, vamos a terminar orando. Nos vemos el día viernes. No se olvide, por favor, con Primera de Corintios 11 del 27 al 35, al 34, y de ahí entramos ya a los dones espirituales, que eso es otra maravilla más. Padre poderoso, te damos gracias, Señor, infinitas por todo lo que tú haces, Padre bendito, bendícenos, Señor, incansablemente. Gracias por esta palabra expuesta a cada persona que estuvo conectada por todos los medios que tú has puesto, Señor, aquí a cargo. Señor, no queremos irnos de tu presencia, Señor, si no vamos a cortar esta clase, pero queremos que tú nos acompañes siempre, Señor, cada segundo de nuestra vida, donde estemos, donde nos hagas caminar y sobre todo llevando a la luz el verdadero mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje de perdón de pecados, el mensaje de la justificación, que eres tú mismo, Jesucristo. Gracias, Padre bendito, por Pablo, por Silvana, por Alicia, por Inés, por Ángela, por Carlos, por todas las personas que se han conectado, Señor, tanto por Zoom como por la radio, como por la plataforma de Facebook, Padre bendito. Y hasta volvernos a encontrar, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Bendícenos, Señor, en donde estemos, y haznos el descanso que es de estar confiadamente en ti, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No se olvide, mañana tenemos testimonios de vida en Mujer Ideal, que va a ser transmitido también por acá. Hoy noche tenemos jóvenes, Juventud del Cielo a las 9 de la noche, y no crea que me he olvidado. Hoy tenemos el programa radial, Transformación Total, y hoy vamos a hablar acerca del bullying dentro de las iglesias.
Wow. Ay, no, pero si no hay bullying. Desde el mismo pastor. Bueno, el Espíritu Santo, porque esos son temas que era la misma hermano, no le gusta que se lo toquen. Sí. Pero son los temas que hay que tocar. Es tiempo de que actuemos como verdaderos hijos de Dios y estos temas nos edifican. Por supuesto. Y los que estuvieron el viernes anterior, yo hablé sobre los celos. Sí. Sobre los celos en la iglesia, los celos en el matrimonio, los celos en el liderazgo, los celos entre familias. Hay celos inclusive hasta por las herencias. Ah, bueno. Bueno. O sea, ya se pueden imaginar, mañana lo voy a retransmitir, no lo pude retransmitir hoy día porque tuve que salir a hacer una diligencia y en la radio no se me quedó nadie, por eso no le retransmití hoy a las 10 de la mañana, pero lo voy a retransmitir el programa mañana a las 10 de la mañana, así es que les avisaré con tiempo y si es que por ahí está Arturo, que me haga acuerdo mañana a 10 de la mañana para retransmitir el programa, porque fue una bendición. Sin embargo, el programa ya está grabado en YouTube, ya está puesto Transformación Total, el tema los celos. Lo puede encontrar en la página de YouTube como icffcmes.tv y ahí nos encuentra, estamos con el logotipo que está aquí, eso, y ya nos puede ver tranquilamente o si no por la radio que está por acá, ¿sí? También lo puede ver tranquilamente y por Facebook busque Iglesia Cristiana de Familias y estamos nosotros, está mi esposa y yo modelando, ¿sí? Nosotros dositos ahí modelando como en la iglesia para que ustedes puedan ver cómo nosotros podemos llevar el verdadero evangelio. Gracias por conectarse, créanme que para nosotros es un gusto siempre verlos, saludarlos. Ustedes saben que no todo es palabra, yo sí soy un payasito completo a veces de vez en cuando, pero me gusta verlos siempre sonreídos, porque así con esa sonrisa es que el Señor les quiere, porque mientras más sonrían, el enemigo se aparta. Entiendan eso, el enemigo se aparta cuando tú estás con el gozo del Señor, con esa sonrisa no importa lo que te pase, importa más porque tú sabes que esto es momentáneo, pero lo que el Señor te ha dado es eterno. Amén. 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 Que Dios les bendiga mucho, que tengan una buena tarde. Amén. Muchas Amén. bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanas. Bendiciones. Bendiciones. Dígame, Silvana. Que digo que los pies en la tierra y los ojos puestos en Cristo. Así es. Amén. Así es. Que Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Cuídense. Chau, Bendiciones. chau, chau, chau. Chau, chau.